tenemos la posibilidad de hablar con el doctor Conrado Stoll, que tanto nos ayudó durante la pandemia. Conrado, Horacio Cavaxo, gracias por atenderme, buen día. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, muchísimas gracias. Hoy lo llamamos para otra cosa, afortunadamente. Y es hablar un poquito del mal de Parkinson. Hoy se conmemora, ¿no?, el Día Mundial del Parkinson, una enfermedad que tengo la sensación de que, como muchas cosas del cerebro, se conoce mucho, pero se desconoce mucho más. Exactamente. Está bien lo que decís, y por eso es bueno empezar diciendo que hay que tratar de separar el nombre de la enfermedad del temor, y dejarme que diga pánico, que causa la gente que tiene Parkinson. Uh-huh. Hay que saber que la mayor parte de los pacientes con enfermedad de Parkinson van a estar muy bien controlados con la medicación adecuada. Por supuesto que los medios han exacerbado siempre de Cassius Clay, el Papa Juan Pablo II, Michael J. Fox, el actor, que obviamente tuvieron casos particulares. En un caso por golpes, el boxeador Cassius Clay. Sí. El Papa tuvo una versión severa, muchos años de evolución. Michael J. Fox, y cuando cualquier persona empieza a los 30 y pico de años con una enfermedad, a los 60 que tiene, va a estar severamente afectado. Pero usualmente empieza a tener de los 60 años, y cualquier persona que sienta que se alteró su agilidad, le puede faltar dopamina en el cerebro, que es la sustancia que el cerebro usa para la agilidad. Entonces, si la persona siente falta de equilibrio, dificultad para entrar al auto, los movimientos usuales, que le cambia la letra, consultar al neurólogo. Y un neurólogo, escuchando la historia y examinándolo, tiene que poder hacer el diagnóstico sin mayores estudios específicos, y con un tratamiento mejorar a esa persona. Como digo, alrededor de los 60 años es la edad usual. Uh-huh. ¿Se puede explicar de una forma simple qué es el mal de Parkinson y cómo se genera? Sí, neuronas que fabrican dopamina en el cerebro empiezan a fabricar una menor cantidad, porque en ciertas personas a los 60 años, bueno, está la genética, y lo que hace en la forma más común, que es la que no tiene una causa conocida. Se ha hablado de tóxicos que pueden causarla. Sí, los golpes en la cabeza pueden dar una forma, pero en la forma usual, más del 90% de los casos, empieza en un momento, como otras enfermedades, que le tocan a una persona porque hay algo, evidentemente, de base genético, o una conjunción de cosas que hacen que esa persona lo tenga. Falta dopamina en esas neuronas, y entonces hay rigidez, hay lentitud y hay temblor. Puede haber temblor. La gente asocia Parkinson con la persona que está temblando. No necesariamente tiene que haber temblor, pero temblor, rigidez, lentitud es lo usual. La cara es menos expresiva, la voz se hace más monótona, como dije antes, la letra se achica. Son los síntomas usuales sin medicación, pero por suerte uno puede reponer la dopamina y ayudar de remedios, por lo menos, y hacer que la persona después siga haciendo deportes y siga una vida normal en su trabajo, con su familia y, como te digo, incluso con deportes. Ese debería ser el curso usual. Uh-huh. Bien, estamos hablando con el doctor Conrado Stoll. ¿Qué tanto se sabe del cerebro, Conrado? Siempre se dice, es verdad, que usamos una pequeña parte, que usamos, ¿sabes qué? Barenboim, Federer usan una pequeña parte. Hay una parte interesante de las 10.000 horas, que no es verdad las 10.000 horas, pero quiero decir, el que es experto, sí, es un prodigio, que es verdad, que vos ves con imágenes del cerebro que te muestran la actividad cerebral, vas a ver que esas personas hacen, con muy poquita activación cerebral, se ilumina el área activada, muy poquito para hacer algo fabuloso, en el caso de la música, en el caso del deporte. Mientras que una persona común, vos verías que se activa todo el cerebro y no llegan a hacer ni una parte. Pero en los últimos pocos años esto es exponencial. O sea, ¿qué se sabía cuando yo empecé la residencia de neurología en Estados Unidos en los 80? Y poco, Horacio, solo había tomografía computada, claro. No había ni resonancia. Claro. Después la resonancia empezó a mostrar el cerebro mucho mejor. Después aparece en años recientes la genética. Muchas de las enfermedades neurológicas son genéticas y no podíamos diagnosticarlas sin poder analizar el DNA. Conclusión, sabemos mucho mejor cómo funciona el cerebro, qué es la conciencia, mira todo lo que se escribe sobre inteligencia artificial. Entonces, el conocimiento de hoy es infinitamente superior al que teníamos hace 20 años. Y lo que nos importa de las enfermedades, créeme, Parkinson bastante bien controlado, hay cosas para aparecer. Alzheimer, aparecieron las primeras drogas, no hay ninguna que lo cure todavía, pero se abrió la puerta para los tratamientos. Ya viste que apareció una interfaz que se pone en el cerebro, algo electrónico, que hace que transforma el pensamiento de una persona en palabras. Entonces las personas que no pueden hablar por una enfermedad neurológica pueden generar palabras
a través de esa interfaz que se pone en el cerebro, y solo con pensar el pensamiento se transforma en palabras. Entonces, bueno, los avances son muchísimos, y enfermedades que no tenían tratamiento lo tienen, algunas con un costo altísimo, pero apareciendo los tratamientos, los avances son innumerables y muy significativos. La gente tiene que tener mucho optimismo, porque en el año 2000, que se tomó como un año, viste, un número muy simbólico, yo no podía decirle a alguien, mire, usted tiene este diagnóstico, pero pronto. Hoy sí, hoy vos podés decir, 2023, no sé qué puede pasar en el próximo año y los próximos 2 años, cuando ves que florecen estas compañías que generan tratamientos genéticos y pueden curar esas mutaciones que hay en el ADN que enferman a personas, y vos las podés curar. Entonces, la verdad, tendría mucho optimismo, y lo más importante de todo es vivir 100 años bien física y mentalmente. Y eso lo sabemos bien. Te cierro con la prevención, que son cosas que sabemos. Dormir, poco alcohol, buena nutrición, ejercicio, no cigarrillo, presión, colesterol, diabetes. Vos controlás todo eso y los riesgos de muchas enfermedades disminuyen notablemente. Doctor, mi pregunta justamente iba a eso, ¿no? Porque usted hablaba de la falta de dopamina, por eso aparece la enfermedad. Digo, a lo largo de nuestra vida nosotros entonces tendríamos que dedicar, por ejemplo, una de las cosas que podría evitar esta enfermedad sería hacer ejercicio, hacer yoga, meditar, comer bien. Todo esto nos llevaría en la vejez a no padecerlo, por ejemplo. Buen punto, porque todo lo que acabas de decir sí que disminuye el riesgo de tener demencia, una enfermedad mucho más grave, preocupante y frecuente que la enfermedad de Parkinson. Pero se han escrito algunos trabajos que por ahí, haciendo más ejercicio, uno podría llegar a retrasar la aparición de la enfermedad de Parkinson, y lo que sí te puedo garantizar es que quien tiene el diagnóstico de Parkinson, el ejercicio es una pastilla más. O sea, vos tenés los tratamientos que son los que le ponen la dopamina que falta en el cerebro, pero el hacer ejercicio es como una pastilla más, es fundamental. Se ha publicado sobre el tai chi, la gimnasia usual, bailar y bailar tango. Hay algún trabajo publicado sobre bailar tango y Parkinson. Entonces el ejercicio es fundamental, pero también para evitar retrasar demencia. De nuevo, si uno quiere cumplir 100 años bien, el ejercicio no es opcional. Estamos hablando con el doctor Conrado Stoll. Conrado recién hizo referencia a lo que tiene que ver con cuestiones genéticas, el ADN. Estaba viendo, justo, no tiene que ver con Parkinson, pero sí tiene que ver con Alzheimer, que hay un actor que descubrió que parece que heredó de sus padres una predisposición genética a padecer el Alzheimer, y anunció que se va a tomar un descanso en su carrera, digamos. Con esta proliferación de estos análisis de ADN, esto, a ver, ¿es una alarma que está sonando más fuerte de lo que correspondería, o es lógico que una persona que encuentra esta predisposición genética tome cartas en el asunto? Bien tu punto, porque yo, primero, no le aconsejo a nadie hacer ese estudio genético. El estudio genético, que la gente oiga el nombre nada más, ApoE4. Cuando vos tenés en la genética, en el ADN, esos marcadores, 2 de esos, es verdad, tenés más riesgo de tener enfermedad de Alzheimer. Ahora, nadie te garantiza que lo vas a tener, ni nadie te dice que lo vas a tener a los 68, 74 o 97 años. Sí. Nadie te lo puede decir. Entonces, no tiene sentido. De hecho, mucha gente se hace un análisis de todo el ADN para ver si tienen riesgo de algún cáncer y otras cosas más triviales, a ver si son sensibles a la cafeína, son nocturnos, búhos, alondras, se hace estudios genéticos para todo. Pero esa gente pide especialmente, no me digan la información de Alzheimer, porque no hay un tratamiento ahora. Y yo no estoy de acuerdo con lo que decidió este actor. No tendría que haberlo hecho, pero una vez enterado, yo le diría que no, que siga trabajando, que haga los deberes con lo que yo conté antes, porque, insisto, mantener las arterias limpias disminuye el riesgo de tener Alzheimer o retrasa el tiempo de la aparición. Entonces, que nadie que se haga un estudio genético completo para ver el riesgo de ciertos cánceres, Angelina Jolie lo hizo y ahí es razonable, porque ese cáncer es tratable, es operable y ella lo hizo. Claro. Pero no la información de la demencia en que no puedes hacer nada y él cambia su vida totalmente, va a tener un estrés y una ansiedad infinita sin realmente saber cuándo es que podría tener la enfermedad y podría no llegar a tenerla. Claro, o sea, claro. Por eso no se recomienda. Claro, claro. O por ahí esa carga de estrés y de ansiedad le dispara, ¿no? Puede ser tremendo. Imagínate vos tener esa espada de Damocles en tu cabeza. Claro. Y insisto, no es una certeza absoluta. Habla de porcentaje, probabilidad de riesgo. Conrado, la última pregunta tiene que ver no con lo médico, o por ahí sí, y más con lo político. Hace unos días trascendió que se sumaba al equipo de Patricia Bullrich, o que se sumaba en cierto acompañamiento
¿Cuál es su idea y por qué? Porque esté en política, nos tuteábamos antes de la política, así decíamos. Es verdad. Pero te puedo contestar fácilmente. Todos tenemos ideas, llamar ideología si crees. Sí. Todos queremos que el país. Yo quiero creer que todos queremos que el país esté mejor. Obviamente cada uno pensamos que hay distintos liderazgos. Para mí Patricia Bullrich conjuga la personalidad ideal en que está todo ese tema de la gestión, del equipo, del plan, del proyecto que hay para cambiar el país, para que el país crezca. Ahora, es algo fundamental. También la percepción de que esa persona, y esto es característico de mujeres, lo puede tener cualquier persona, realmente por qué lo quiere hacer. Mi sensación es, ella siente que quiere ayudar a la gente. Después es qué se hace, cómo se hace, pero creo que es crítico. Y el primer punto es por qué lo hace. Y yo creo que ella está convencida que quiere ayudar a la gente. Hay gente que está pésimo, no tenemos que repetir esto, es un cliché. Entonces, bueno, veo el estilo de liderazgo racional, cuando los seres humanos, yo sé cómo funciona el ser humano. El ser humano funciona con emoción. La emoción controla a la razón. Y yo veo una mujer líder que ya ha demostrado su capacidad en que la razón, la racionalidad, la evidencia domina a sus emociones, que seguro las tiene también. Entonces, bueno, no tuve duda y lo que pueda hacer para ayudar, lo voy a hacer. Bien. Conrado, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, Horacio. Gracias por llamar. Buen día. Que estés bien. El doctor Conrado Stoll, médico neurólogo. Empezamos hablando del tema del Parkinson, ya que hoy se conmemora el Día Mundial del Parkinson, y terminamos hablando también un poquito de política.